¿Cuál es la historia real más aterradora que conoces? La historia de Jaime Close es aterradora. El año pasado, en la zona rural de Wisconsin, una niña de entre 13 y 14 años desapareció después de que sus padres fueran asesinados en su casa. La policía llegó aproximadamente en 4 minutos, pero ella ya no estaba. Por supuesto, se especuló que fue secuestrada, o que estuvo involucrada, o muerta, o lo que sea. Nadie lo sabía a ciencia cierta porque había desaparecido. 88 días después, en pleno invierno del norte de Wisconsin, sale corriendo a la calle hacia una mujer que pasea a su perro. La mantuvieron cautiva a unos 40 minutos de su casa. Todo eso es bastante espeluznante, pero aquí está la parte aterradora. Ella nunca había tenido ningún contacto con el tipo que asesinó a su familia y la secuestró. Un día, él conducía hacia un nuevo trabajo, en el que solo duró un día, y la vio subir al autobús escolar. En ese momento decidió que se la iba a llevar. No hubo ninguna advertencia, no hubo grooming, no había absolutamente nada que ella o su familia pudieran haber hecho para evitarlo todo. Un joven espeluznante la vio desde 100 pies de distancia y decidió asesinar a su familia y tomarla para él. El caso de Alison Botha. El 18 de diciembre de 1994, Alison Botha, residente de Port Elizabeth, Sudáfrica, fue secuestrada, violada, apuñalada y dada por muerta por Frans du Toit y Deans Kruger. Le cortaron la garganta 17 veces, tan profundamente que tuvo que sujetarse la cabeza con una mano mientras se arrastraba hacia la carretera en busca de ayuda. Con la otra mano tuvo que contener los órganos que le salían del estómago, donde había sido apuñalada más de 30 veces. Como si se tratara de un milagro, los golpes del cuchillo no alcanzaron sus arterias principales, por lo que no murió desangrada y pudo respirar a través de la tráquea cortada. Hay un documental que está en Amazon Prime llamado Alison. Vale la pena verlo, pero puede resultar traumático para algunos espectadores. El USS West Virginia fue un barco dañado durante el ataque a Pearl Harbor. Después del ataque, las personas a bordo escucharon ruidos de golpes provenientes del interior del barco. Resulta que estos ruidos eran personas. Unos marineros quedaron atrapados en una habitación de donde no podían salir debido a que si abrían una escotilla el agua entraría y los ahogaría y no podían sacarlos desde arriba debido a los gases que permanecían allí y que eran extremadamente inflamables. Cuando el barco fue rescatado 6 meses después se encontraron los cuerpos de estos 3 hombres, lo demás que quedó fueron latas vacías de comida, agua y un calendario marcado del 7 al 23 de diciembre. Esto significa que estuvieron atrapados allí durante 16 días. Probablemente seguían preguntándose si alguna vez lograrían salir, y luego tuvieron que darse cuenta de que tal vez no se salvarían y tenían miedo de ahogarse en el pequeño y estrecho compartimento del barco. Tuvieron que afrontar el hecho de que vas a morir y la tortura psicológica que ello conlleva. Además de eso, probablemente habrían muerto en diferentes momentos, por lo que es horrible pensar en tener que quedarse con 2 cadáveres. Le pasó a la mejor amiga de mi jefe cuando tenía alrededor de 17 años, sobre los 2000 en Alabama. Los padres de su mejor amiga estaban fuera de la ciudad un fin de semana y ella tenía la casa para ella sola. Se dedicó a sus cosas, cenando, viendo la tele y finalmente yéndose a la cama. Estaba acostada en su cama de espaldas al armario cuando escuchó que se abría la puerta. De alguna manera fingió estar dormida. El hombre que estaba escondido en el armario caminó alrededor de su cama hacia el lado de donde ella estaba acostada. Le acarició suavemente el pelo y la cara y luego se fue. Inmediatamente llamó a su novio para pedirle que viniera. Luego llamó a sus padres y luego a la policía. En pocas palabras, este hombre había estado entrando a su casa a través de una puerta para perros, no tenían perro y no se molestaron en asegurarla, y había estado viviendo en una tienda de campaña en el área forestal detrás de su casa durante meses para acosarla. Encontraron un montón de imágenes de vigilancia de ella durmiendo y pedazos de su ropa y esas cosas. Quién sabe cuántas noches pudo haber hecho lo mismo. He contado esta historia antes. Soy oculista y un paciente vino a verme con un párpado infectado. Otros 2 oculistas intentaron tratarlo pero fracasaron.
Le estaban echando todo tipo de medicamentos y no mejoraba. El paciente tuvo el párpado hinchado y doloroso durante semanas sin ninguna mejoría a pesar de estar tomando grandes cantidades de medicamentos. Aparentemente, ninguno de los dos pensó en darle la vuelta al párpado. ¿Conoces ese truco asqueroso que hacen algunos niños con los párpados superiores? Fue una maniobra dolorosa para su párpado muy hinchado, lo que podría explicar por qué no lo intentaron. De todos modos, había lo que parecía ser un vistoso absceso dentro del tejido con un material espeso y pegajoso. Pensé en presionarlo un poco y lo vi moverse. Esto no era un absceso, era otra cosa. Logré quitarlo con bastante facilidad en una sola pieza. Era una larva de mosca. La paciente me dijo que le había dado un bicho en el ojo unos días antes de contraer esta infección. Quité la larva y en 2 días la herida se cerró y ella se recuperó al 100% con gotas antibióticas básicas para los ojos. Sí, tengo las fotos de este caso para aquellos interesados. Las gemelas gibones silenciosas, 2 hermanas que rara vez hablaban excepto entre ellas. Fueron enviadas a internados separados para que pudieran hablar con otras personas, pero entraron en una catatonia severa. Finalmente fueron hospitalizadas e hicieron un pacto de que si una de ellas moría, la otra debía hablar y vivir una vida normal. Tuvieron una discusión de meses y decidieron cuál debería suicidarse. Finalmente, una murió de inflamación del corazón sin que se observara causa alguna en la autopsia. Momentos después de la hora de la muerte la otra dijo: "Por fin soy libre, liberada, y por fin Jennifer ha dado su vida por mí". Lo más espeluznante es que ella no tuvo forma de saber que su hermana había muerto, simplemente lo supo. Joseph Fritzl encarceló a su hija en una habitación oculta de su sótano durante 24 años y tuvo entre 6 y 7 hijos con ella. Planeó todo con 6 años de anticipación, obtuvo un permiso de construcción y creó una prisión-apartamento inexpugnable debajo de su casa. Conducía millas para deshacerse de la basura y hacía compras para la encarcelada sin ser reconocido mientras lo hacía, algo bastante jodido. Solo lo descubrieron porque uno de los niños que había engendrado enfermó gravemente y tuvo que ser llevado al hospital después de pasar sus 19 años de vida bajo tierra. Declaró que su hija dejó a su nieta en su casa porque no podía cuidarla ella misma. Los médicos encontraron la historia sospechosa, involucraron a las autoridades y exigieron hablar con Elizabeth. Se creía que había desaparecido para juntarse con un culto religioso, pero cuando hablaron con ella se destapó toda la verdad. Finalmente, después del rescate, los niños del sótano fueron a terapia juntos. No puedo imaginar que ninguna de las partes se recupere por completo de esta terrible experiencia. Una señora a 2 cuadras de mi casa tenía varios hijos y se encontraba embarazada. Escuché a mi madre hablar de ella: ¿tiene más hijos que yo y está a punto de tener otro? Está loca. Para poneros en situación, tengo 6 hermanos. Un día la señora ya no estaba embarazada y no había bebé por ningún lado. Alguien se lo contó a la policía. La policía los interrogó y entró en su casa. Encontraron al recién nacido muerto y metido en el congelador. Una noche, un buen amigo estaba haciendo una fiesta y me llamó para invitarme. Era el primer día libre que tenía junto a mi esposa en mucho tiempo. Nuestra hija tenía 2 años. Se lo mencioné a mi esposa y mi hija dijo: no te vayas, papi. Por supuesto que no pude resistirme a eso, así que me quedé en casa y pasamos una buena noche. Mi amigo, sin embargo, tuvo la peor noche de su vida. Su fiesta iba bien y todo estaba bien, a pesar de que había un amigo de un amigo, al que realmente nadie conocía. Resulta que el extraño había estado fumando PCP y decidió empezar a matar gente. Tomó un cuchillo de carnicero y degolló a 3 personas, entre esas personas estaba mi amigo. La esposa de mi amigo se arrojó con sus hijos por una ventana de 2 pisos y los llevó al bosque y llamó a la policía. Desgraciadamente los 3 heridos murieron. La policía encontró al asesino caminando por el arcén de la carretera balbuceando y cubierto de sangre. No tenía idea de lo que acababa de hacer, o eso dijo. Lo que realmente me cabrea es que mi amigo era un buen tipo. Era un gran motociclista que parecía un osito de peluche.
Nunca fue un idiota con nadie y siempre hizo lo correcto. Trabajamos juntos y nos llevamos bien desde el primer día. Siempre listo con una broma y una sonrisa. Quizás no ir me salvó la vida, o quizás podría haber ayudado, eso me pesa incluso 20 años después. El hecho de que un malnacido destruyera las vidas de 3 buenas familias que él ni siquiera conocía realmente me cabrea y espero que se pudra en prisión y le patin el trasero todos los días. Rip Blaine. Eras un buen hombre. Sugigiri, o Shi-san, literalmente, matar en una encrucijada. Es un término japonés para una práctica en la que un samurái, después de recibir una nueva katana o desarrollar un nuevo estilo de lucha o arma, prueba su efectividad atacando a un oponente humano, generalmente un indefenso al azar, en muchos casos durante la noche. No puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido ser un viajero inocente caminando por un sendero de noche, cuando de repente un espadachín de élite se materializa desde las sombras y comienza a masacrarte a ti y a tu familia, solo por diversión, y se saldrá con la suya. También porque esto fue durante el período Sengoku sin ley, cuando los samuráis eran una clase de élite protegida. Es simplemente perturbador para mí. Edito. Aparentemente hay un historiador japonés que sostiene que el motivo de estos asesinatos pueden no ser siempre simplemente probar hojas y puede ser algo más común como robar, pero independientemente de las circunstancias que lo rodean, lo que se sabe con certeza es que los transeúntes estaban siendo asesinados desde las sombras por una clase de élite intocable durante el Sengoku. Honestamente, no me importa su motivo. El resultado final es que civiles son desmembrados y destripados al azar y en la oscuridad de la noche por risas o dinero. No estoy seguro de cuál es la historia completa, pero se descubrió un cuerpo en algún lugar de Siberia. La causa de su muerte fue congelación, pero había algo raro. Resulta que el hombre había sido atacado por un tigre siberiano. El tigre usó sus mandíbulas y agarró al tipo por su mochila, lo levantó por encima de su cabeza y lo golpeó con tanta fuerza que le rompió ambos fémures. El pobre tipo vivió 3 días después del ataque, arrastrándose por la nieve. El asesinato de la familia Groene. Un pedófilo trastornado llamado Joseph Edward Duncan ya estaba siendo perseguido por la policía por una agresión sexual pasada. Era increíblemente encantador y manipulador, y verdaderamente era pura maldad. Acampó frente a la casa rural de una familia, sin que ellos lo vieran. Encontró el lugar después de conducir cerca de allí y ver juguetes de niños afuera. Los observó desde lejos, y aprendió su rutina con la intención de secuestrar a los niños, Dylan de 10 años y Shasta de 8. Jed descubrió que la cerradura de la puerta estaba rota, entró a la casa en medio de la noche y ató a la mamá, al papá y al hijo adolescente. Puso a Shasta y Dylan en su coche y mató al resto de la familia con un martillo. Viajó por varios campamentos y cabañas con Shasta y Dylan cautivos, abusando sexualmente de ellos, torturándolos y violándolos. Finalmente le metió un tiro a Dylan, pero Shasta lo convenció de que no la matara. Jed terminó diciéndole que ella le enseñó a amar. La parte más aterradora es una grabación de circuito cerrado de televisión de Jed y Shasta en una gasolinera. Porque fácilmente podrías creer que eran solo un padre normal y una hija gruñona si fueras un espectador. Finalmente, la llevó a un restaurante donde finalmente fue detenido cuando una camarera notó que algo estaba pasando y Shasta se salvó después de 7 semanas en sus garras. Mientras se lo llevaban a rastras, se puso a gritar: «Prométeme que me visitarás en prisión», y ella dijo que lo haría. No sé si alguna vez lo hizo. Jed fue condenado a muerte y declarado culpable de 3 asesinatos de niños anteriores. Murió hace unos meses a causa de un cáncer. Pero lo peor de todo es lo horrible que ha sido la vida de Shasta después. Adicción a las drogas, dentro y fuera de la cárcel, perder a sus hijos, etc. Simplemente la historia más horrible jamás vivida. Lo que te hace el envenenamiento por radiación si no tienes la suerte de morir rápidamente. El peor caso fuera del incidente de Chernóbil fue el de Hisashi Ouchi, un trabajador de una planta japonesa que estuvo expuesto a cantidades mortales de radiación pero que gracias a su familia y a los médicos lo mantuvieron con vida en contra de su voluntad durante 83 malditos días.
Tras una semana en el hospital, dijo, no puedo más. No soy un conejillo de Indias. Pero los médicos continuaron. Cuando murió, toda su piel se había caído, todos los injertos de piel se habían caído, había perdido varias extremidades y sufría ataques cardíacos varias veces al día. Hay fotos de él en su cama de hospital que si has estado en internet el tiempo suficiente sabrás que son parte de la colección original de imágenes impactantes. Parece que salieron directamente de una película porno de tortura. A veces trabajo en los terrenos de una planta de energía nuclear y siempre digo que si me sucediera lo peor y estuviera expuesto a una cantidad letal de radiación, simplemente me mataría antes de sufrir algo así. La expedición Franklin, un número aproximado de 150 marineros y militares británicos distribuidos entre 2 barcos se embarcaron en una misión para encontrar el paso del noroeste desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico a través de aguas árticas. Los barcos, llamados HMS Erebus y HMS Terror, 2 antiguos buques de guerra reclasificados como rompehielos gracias a su construcción más robusta, partieron de aguas británicas en 1845 y nunca más fueron vistos. En posteriores intentos de rescate e investigaciones se descubrió que muy posiblemente todo lo que pudo haber salido mal en la expedición salió mal. El peso de los barcos con sus cascos reforzados y cubiertas diseñadas para disparar morteros y cañones actuó en su contra, ya que gran parte de las aguas cruzadas eran poco profundas y estaban llenas de rocas e icebergs. El momento elegido para lanzar la expedición ocurrió en uno de los períodos árticos más fríos de la historia reciente, lo que significa que el hielo polar no se derritió como de costumbre y los barcos quedaron atrapados en el agua helada y esencialmente experimentaron un invierno interminable durante más de 4 años. Los alimentos que almacenaban, que se suponía que durarían años gracias al nuevo y revolucionario proceso de enlatado, se compraban al mejor postor. Gran parte de la comida estaba mal sellada y se echaba a perder, lo que provocaba intoxicaciones alimentarias. Incluso la que estaba correctamente sellada y se mantenía intacta estaba llena de plomo por la soldadura utilizada para mantener fresca la comida en el interior, junto a las tuberías de plomo de las que los hombres habrían estado bebiendo durante años. Significaba que toda la tripulación de ambos barcos se estaba infectando lentamente con todo tipo de enfermedades, a saber, botulismo, escorbuto y un fuerte envenenamiento por plomo que también afecta la mente. Lo que provocó pérdida de memoria, fuerte paranoia y deterioro mental general, sumado a una tuberculosis ya presente que mató a un pequeño número de tripulantes antes de partir hacia el Ártico. Después de aproximadamente 2 o 3 años atrapados en el hielo, el capitán a cargo del viaje, John Franklin, y muchos otros miembros de la tripulación murieron en circunstancias desconocidas y el resto decidió abandonar los barcos e intentar caminar juntos hasta el puesto comercial más cercano en Backfish, Canadá, a cientos de millas de distancia, cargando sus botes de remos con suministros y agarrándolos a trineos para arrastrarlos. El resto de la tripulación murió en ese viaje. Sus restos fueron descubiertos por tribus locales inuits, Netsilik, que describieron campamentos desolados con cadáveres parecidos a esqueletos con tiendas de campaña entreabiertas y vagamente construidas, e incluso partes de cuerpos humanos en ollas, lo que implica en gran medida que los hombres recurrieron al canibalismo en sus últimas horas desesperadas.